santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio del Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El 6, por favor. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El 8, por favor. que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo y en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así es en los cielos como lo que está en la tierra. Amén. Oremos un momento. Padre y buen Dios, te damos las gracias. Señor, a ti te damos la gloria, la honra. Tú eres el que vive para siempre, Señor, sobre la eternidad y por la eternidad, Señor. Tú eres el soberano de los dioses. Tú eres el Señor de los señores. El gran yo soy. Es tu nombre, Señor, mostrado a este hombre Moisés, Señor. Amado, toma lugar, Señor, sobre cada uno de nosotros. Te damos la gloria a ti, Señor, y haz tu obra en cada uno de nuestros corazones. Señor, después de esta carne, esta naturaleza, Señor, toda sabiduría, toda ciencia, todo entendimiento, todo conocimiento, Señor, viene de ti y te pertenece. Tu palabra dice, Señor, que tú eres la eternidad, Señor amado, y tu ciencia y tu sabiduría excede todo conocimiento humano, Señor. Te rogamos que tomes lugar a través de tu Santo Espíritu, amado, a través de cada uno de nosotros, preparando nuestros corazones para que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida y despierte en nuestros corazones en fe, Señor, para entender y comprender tu palabra. Amado, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, para la gloria y la honra de tu precioso nombre. Gracias te damos, Señor, y en ese nombre que es sobre todo nombre, decimos amén y amén. A su nombre, a su nombre, gloria a Dios. Amén. Tomen asiento. Gracias. Vamos a ver una palabra que de repente usted ha escuchado, y esta palabra tiene mucho que ver con nuestra vida en gloria al Señor, en cotidiano. Y siempre escuchamos esta palabra redención. La palabra redención tiene que ver algo muy importante con nuestras vidas. Aunque tenemos dos partes importantes, una la parte legal, la parte, gloria al Señor, de nuestro contorno, de nuestro entorno, que modifica y estos estatutos de acuerdo a lo que vivimos o existimos, o de acuerdo a las cosas que nosotros personalmente podemos entender por ello. Sin embargo, las Sagradas Escrituras tienen una definición puntual acerca de qué significa la redención. Hemos leído y dice, en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habla del Todopoderoso, habla del Eterno, habla del Padre, bendito sea Él por siempre. Y el Padre nuestro dice, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santo es tu nombre, porque el nombre de Dios es santo. Amén. Y el nombre de Dios no es impronunciable, porque el nombre de Dios tiene 4 consonantes. Una Y, una H, una B o V y una H. De ahí vienen las definiciones en nuestro castellano: Yahvé, Jehová, Jehová o Yahweh. Amén. Pero parten de estas 4 letras que se llama el tetragramatón. Dice Deuteronomio 6:5. Oye Israel, el Señor uno es. Amén. Le dice, escucha Israel. Ahora nos lo dice a nosotros también, que debemos escuchar. ¿A quién? Al que vive y reina por siempre y para siempre. Dice el apóstol San Pablo, hablando en esta carta a los Efesios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, dice tiempo futuro, nos ha bendecido, no nos bendijo, nos ha bendecido
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, hubo una fundación de este mundo. Pero antes de esa fundación de este mundo, Él escogió a alguien, a un grupo de personas, a un pueblo. Él escogió antes de la fundación del mundo. O sea, al crear un mundo, pensó en un grupo de personas. Pensó Él en su naturaleza, en su esencia, en alguien. Y dice aquí el apóstol San Pablo hablando y diciendo, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados. ¿Alguien es adoptado aquí? No, todos somos hijos propios, ¿verdad? El adoptado es aquel que por derecho legal una familia lo puede adoptar y darle su apellido. Ese es un adoptado. Pero es derecho legal y dueño de la familia si el padre de familia lo firma y lo asienta en una municipalidad según todos los estatutos de ley, viene a ser su herencia. Y todo lo que ese hombre tiene es de él. ¿Su nombre? Entonces dice la palabra, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados. Alguien nos quiere adoptar. Escuche, alguien nos quiere adoptar, hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Según el puro afecto de su deseo, voluntad, dice. O sea, el deseo del Señor Jesús, su voluntad es querer tener un pueblo adoptado. ¿Para qué? Para alabanza. Para que usted le alabe. Para que usted le bendiga, le exalte y usted se levante por la mañana. Decía a nuestro hermano que estaba dirigiendo temprano, ¿cuándo estamos vivos? Claro, los vivos pueden alabarle, los muertos ya no. Pero usted mientras esté vivo, usted puede adorar. Usted puede bendecir, exaltar, glorificar. Usted puede respirar aire. Nadie se da cuenta que respira hasta cuando le falta la respiración. Hace poco estaba comiendo yo en mi casa y estaba hablando con mi esposa. Había masticado un huesito por ahí. Y mientras estaba masticando, no sé cómo el hueso se metió con todo para adentro. Yo no le dije que se metiera, pero se metió. ¿Qué tienes? Me dijo mi esposa. El hueso se estaba pasando con todo, hermano. Me estaba tapando mi garganta. Pero menos mal que pasó con todo. Raspó, pero pasó. Desde ahora para que salga. ¿Y cómo uno puede darse cuenta qué importante es nuestra respiración? ¿Cuándo respira? A ver, respire. Qué lindo respirar, ¿verdad? Todo lo que hay dentro de la Escritura, todo lo que hay dentro de esta palabra, todo lo que hay dentro de la naturaleza, Dios escribió, no, Dios mandó un hombre que pusiera en ese papel, o en esa piedra, o en ese papiro, o en ese lugar, su mente, su deseo, su anhelo. Dice el libro de Génesis que el Señor plantó un huerto, ¿verdad, Señor? En Edén. Y ahí puso a un varón. Dice que este varón estaba buscando entre todos una pareja idónea. Y créanme que entre todos los animales no la encontró. Sin embargo, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Así que hizo que este hombre, este varón, durmiera. Y de su costado extrajera un pedazo de él. Y de ese pedazo no agarró más polvo. De ese pedazo hizo a un personaje. Y cuando este hombre despertó de su sueño profundo, miró a este personaje y dijo, esto es hueso de mis huesos, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Yo te voy a llamar varona. No se llama mujer, se llama varona. Si es que usted tiene compañera, se llama varona. Si usted no tiene compañera, se llama mujer. Si usted tiene compañera, se llama varona. Y si usted tiene compañero, se llama varón. Y si no lo tiene, se llama hombre y mujer. ¿A su nombre? Entonces se impresionó por esto. Dejará el hombre a su padre y a su madre y vivirán en una sola casa. Qué lindo es vivir, ¿verdad? Sin papá y sin mamá, ¿no? Cuando estamos grandes, ¿verdad? Hijito, esa comida, eso no le gusta.
pero Dios se sabe. A su nombre, no mamá, no papá, dice la palabra, una familia. Varón nacerás, hermano. Muy bien, ahí empieza la historia de que el Señor le estaba preparando un espacio muy personal hasta que llegó lo que tuvo que llegar. El animal más astuto de la tierra, una serpiente, y empezó a hablar con Eva y dijo, con que Dios ha dicho que no comas. Siempre no sabía cuál es el mandato que Dios había puesto en él. Y la mujer responde y dice, de todos los árboles puedo comer. Ella le dio el secreto. Pero del árbol que está en el medio del huerto, no le dijo ciencia del bien y del mal, le dijo en el árbol que está en el medio del huerto, que va a Génesis, y ella no dice algo de la ciencia del bien y del mal, dice el árbol que está en el medio. Yo no sé si a Adán le faltó decirle exactamente a Eva qué es lo que significaba ese árbol. ¿Alguien sabe qué significa ese árbol que está a su costado? Dijo. Y Satanás empezó usando esta serpiente y la hizo tropezar, y el pecado entró a la humanidad, entró a la varona, y la varona entró a quién, al varón, y hasta los animales se volvieron rebeldes y todos salieron de ese huerto. Entonces Dios pensó en una palabra que se llama redención. A su nombre, los botó, los echó. Dice que puso ángeles que cuidaran ese huerto para volver a entrar a ese huerto, pero ya no podían entrar porque lo habían sellado. Yo me imagino a Adán con Eva, ya veis, por tu culpa estamos afuera. Yo te dije, imagínense, pónganse a pensar un momento. ¿Cuándo había sido la vida de esas personas fuera de ese lugar tremendo, inmenso? Yo me imagino que ese lugar debe haber tenido mar, debe haber tenido un río, debe haber tenido una laguna, debe haber tenido un hermoso paisaje, pero lo perdieron. Y cuando estuvieron en el desierto afuera, tuvieron que cultivar, sembrar, arar, tener frío, calor, cansancio y todo lo demás. Y a veces, ahora tengo que llamarme yo un pato, un gato, y que te amén. Porque los hombres solamente comían frutas en el huerto. Cuando salen empiezan a comer animales para sus los animales empezaron a comerse entre unos a ellos. ¿Para qué? Para preservar el equilibrio de la sostenibilidad en esa creación que Dios les había dado. Dios estaba pensando entonces en volver. ¿Usted cree que el Señor no había preparado eso? Sí, lo había preparado también. Y eso se llama redención. Él estaba, de su propia voluntad, quería volver a ese pueblo, a los hijos de Adán, volverlos. A su nombre. Gloria a Dios. Por eso dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién? Concéntrese en el versículo número 7, dice, en quién tenemos redención. Hoy vamos a ver qué significa la palabra redención. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. El perdón de pecados. Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar, bastante, mucho, bastante, inmensamente, Dios sobreabundó riquezas para alguien que Él quiso aumentar. Dice la palabra, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sabe lo que es un misterio? ¿Alguien sabe lo que es un misterio? A ver, David, tú estás levantando la mano. Dile, ¿qué es un misterio? Muy bien, así dice David. David dice que el misterio es algo que no se conoce. Muy bien, David, te damos gracias por haber participado. Misterio es aquello que no se conoce. ¿Alguien puede conocer cómo ese mar tan grande, con tantísima agua, inmensa cantidad de masas de agua, no se sale de su lugar? Y llegan con sus olas y se regresan. Y llegan con sus olas y se regresan. Usted ve que en las montañas empieza a llover, a llover, a llover. Se junta un poco de agua y por la misma gravedad empiezan a discurrir y se convierte en un río y nadie lo detiene. ¿Alguien puede detener el río cuando se carga de agua? No, no se puede, se llama huaico. Pero sin embargo tenemos al frente una masa de agua más que un río, pero no se sale.
salvo que alguien se lo autorice. A su nombre, a su nombre, gloria al Señor. Entonces dice la palabra, dice que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, o sea, el misterio de su deseo, el misterio de su voluntad, el deseo de lo que Él quiere hacer. O sea, Dios tiene una voluntad, eso se llama misterio. ¿Quién puede conocer qué es lo que Dios está pensando? Eso dice San Pablo, dándonos a conocer mi pensamiento, el pensamiento de Dios. Dice que Él nos lo quiso transmitir. Yo quiero transmitirle qué es lo que yo quiero hacer con ustedes. Eso dice San Pablo. ¿Cuántos quieren conocer el pensamiento de Dios? Muy pocos. ¿Cuántos quieren conocer el pensamiento de Dios? El pensamiento. Entonces San Pablo dice, gloria al Señor, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Voluntad, deseo, querer hacer, según el beneplácito, el cual se había propuesto, hablando del Señor, hablando del Eterno, en sí mismo. O sea, Él se propuso, así como los sacó afuera, así se propuso volverlos a traer. Así como Él los sacó afuera, Él se propuso en sí mismo volverlos a traer. ¿Saben por qué? Aparte, muchos dicen Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero Dios es justo. ¿Saben por qué lo votó? Porque Dios no tiene ahijados, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos, y a los hijos los corrige. Sea cual sea la historia, los tiene que corregir, porque ese es el carácter de Dios, justo. Les di una orden, todos los árboles pueden ustedes comer, de todo lo que existe aquí, pero de este árbol, por favor, no coméis. Comieron. Porque le dijo y se lo juró y le dijo, de cierto, morirás. Gracias, hermano. Afuera. Pero dice que se propuso un anhelo, redimirlos, rescatarlos, volverlos. A su nombre, a su nombre, de reunir todas las cosas, pero en alguien, ¿en quién iba a ser ese propósito? Dice, en Cristo. En la dispensación, en los tiempos, del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos, porque también hay un cumplimiento arriba, como las que están aquí en la tierra. Quiere decir que tanto en el cielo como en la tierra hay un tiempo. A su nombre. Bien, dale, por favor, ayúdame. Vamos a ver este video. Lo que nosotros tenemos entre el cielo y la tierra. Dale. Pone audio, hijo, por favor. Vamos a ver este video. Este video nos habla sobre el cielo y la tierra, lo que nosotros pensamos. Vivimos aquí, hay árboles, ríos y montañas, pero mi comprensión del espacio de Dios está como un poco confusa. Y lo que vemos en la Biblia son imágenes que tratan de ayudarnos a comprender el espacio de Dios, que básicamente es inconcebible para nosotros. Estos dos espacios son bastante diferentes. Sí, son distintos en su naturaleza, pero lo interesante es que en la Biblia estos no siempre son lugares separados. Así que piensa en el cielo y la tierra como dimensiones distintas que pueden unirse exactamente en el mismo espacio. Entonces hablamos mucho sobre ir al cielo después de morir, pero no hablamos mucho de esta idea de que el cielo y la tierra se sobreponen. Lo que es un poco loco, porque la historia de la Biblia se trata de la unión del cielo y la tierra. Habla de cómo una vez estuvieron completamente unidos y luego fueron separados, y sobre cómo Dios los está uniendo una vez más. Entonces, regresamos al inicio del tiempo, cuando el cielo y la tierra estaban completamente unidos. De eso se trata la descripción de la Biblia sobre el jardín del Edén. Es un lugar donde Dios y la humanidad moraban juntos perfectamente, sin ninguna separación. Y los humanos trabajaban con Dios para construir un mundo hermoso y próspero. Pero como humanos, quisimos hacer las cosas de otra manera. Quisimos sacar a Dios y crear un mundo separados de Él. Sí, así que ahora tenemos dos espacios y la Biblia usa muchos tipos de palabras y frases para referirse a estos lugares y hacer una distinción clara. Así que dijiste que estos espacios pueden unirse. Explícame cómo funciona eso. Así es, y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de templos. Porque en el mundo bíblico tú experimentas la presencia de Dios yendo a un templo. Ahí es donde el cielo y la tierra se unen.
Hay dos tipos de templos descritos en la Biblia. Uno es un tabernáculo, básicamente una tienda que Moisés construyó. Y el otro fue un edificio enorme hecho por Salomón. Estos templos estaban decorados con árboles de frutas y flores, imágenes de ángeles y toda clase de oro y joyas. Estaban diseñados para hacerte sentir que regresaste al jardín. Y en el centro del templo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era como el punto de acceso a la presencia de Dios. Ahora podemos estar de nuevo con Dios. Pero no tan rápido, porque el templo también crea un problema. El espacio de Dios está lleno de su presencia y su santidad, y de justicia y belleza. Pero el espacio de los humanos está lleno de pecado y de la injusticia y maldad que provoca. Entonces, ¿cómo se unen estos espacios si son tan diferentes y en conflicto uno con otro? Esto era resuelto a través de los sacrificios de animales. Sí, y eso es algo extraño. Pero ¿qué tiene que ver con esto los sacrificios de animales? La idea es esta. En el sacrificio de animales, de alguna manera ellos absorben los pecados cuando el animal muere en tu lugar y crea un espacio limpio, por así decirlo, en donde eres libre de entrar en el templo y estar en la presencia de Dios. Entonces, si yo soy un israelita y vivo en Jerusalén, yo podría ser capaz de entrar en la presencia de Dios. Pero tú dijiste que la historia de la Biblia es que se unan todo el cielo y la tierra. Exacto. Así que tenemos que continuar en la historia hasta llegar a Jesús en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan escuchamos que Dios se hizo hombre en Jesús y habitó entre nosotros. La palabra habitar es realmente curiosa. Literalmente significa que Él hizo un tabernáculo entre nosotros. Así que lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús es un templo. Él es el lugar en donde el cielo y la tierra se unen. Lo que es interesante sobre Jesús es que Él no se quedó en un lugar limpio y seguro. Él iba y convivía con los pecadores. Él sanaba personas de sus enfermedades y perdonaba a las personas de sus pecados. Él básicamente está creando pequeños espacios del cielo en donde las personas pueden estar en la presencia de Dios, pero lo está haciendo ahí, en medio de un mundo de pecado y muerte. Y Él le dice a todo el mundo que el reino de Dios está cerca. Incluso le dijo a sus seguidores que oraran con frecuencia para que viniera el reino de Dios y que su voluntad fuera hecha aquí en la tierra como en el cielo. Pero muchas personas se sintieron amenazadas por Jesús y lo asesinaron, lo que parece arruinar todo el plan de reunir el cielo y la tierra. Pero tenemos que regresar a una escena temprana de la historia de Jesús, donde Juan el Bautista ve a Jesús y dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no solo se habla de que Jesús es el templo, también se habla de que Él es el sacrificio del templo. Exacto. Así que la cruz es ahora el lugar en donde Jesús absorbe el pecado para crear un espacio limpio que no es limitado como los sacrificios animales. El sacrificio de Jesús tiene el poder de seguirse expandiendo y expandiendo y reuniendo más y más el cielo con la tierra. Eso es realmente genial, pero me deja una gran pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando muero? ¿Simplemente voy a volar para ir al lugar de Dios y estar con Jesús? Sí, en algunos lugares del Nuevo Testamento aprendemos que los cristianos estarán con Jesús en el cielo después de morir. Pero ese no es el enfoque de la historia de la Biblia. El enfoque es cómo el cielo y la tierra están siendo unidos a través de Jesús y estarán completamente unidos un día a su regreso. En el libro de Apocalipsis se nos da una hermosa imagen del jardín del Edén, ahora en forma de una ciudad, viniendo al final del tiempo del pecado y la muerte, redimiendo toda la historia de la humanidad en una renovada creación, y el espacio de Dios y el espacio de los hombres estarán unidos completamente una vez más. Amén. Interesante, ¿verdad? ¿Sí? Gloria al Señor. Bien, hemos visto una forma de lo que nos trata de explicar entre el cielo y la tierra y todo lo que ha existido a través del pecado y cómo ha ido destruyendo parte de nuestra naturaleza, parte de nuestro mundo, nuestro alrededor, todo lo que nosotros tenemos en nuestra común vida que tenemos. Sin embargo, vamos a esta palabra. Yo le dije qué cosa significa redención. Para que lo primero, el video suceda, tenemos que ver una palabra: redención. La primera palabra que tenemos viene una palabra de una raíz latina que significa redentio. Dice, es un argumento que trata de la acción y la consecuencia de redimir, salvar o rescatar. Esto es una argucia legal. Esto usan los abogados, los fiscales. Usan esta palabra para traer, gloria al Señor, a alguien o dar por terminado su castigo. En el caso de un preso o de un reo o de alguien que está en una fiscalía que tiene que salir porque ha sido redimido, pagado por una fianza.
Sin embargo, dice aquí la palabra, liberar algo que estaba en poder de un tenedor, una casa. Usted empeña su casa, usted hipoteca su casa, el tenedor no le da la casa hasta que usted pague una redención y le devuelve su casa. Argumento legal, que estoy diciendo. Entonces dice, esto es la hipoteca, un embargo, un preso condenado a prisión total. Esto significa un monto del dinero que se destinaba para liberar a un esclavo o a un preso. El prefijo re-emere, que tiene que ver con el griego, que significa redención, dice volver a comprar o adquirir de nuevo. Acuérdese, redención en esta parte significa re-emere. Dice, gloria al Señor, volver a comprar o adquirir de nuevo. Dale el siguiente, Karen, por favor. Listo, encontramos aquí. Ahora, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra con respecto a la redención? Vamos a tener 4 significados de la palabra redención. Según las escrituras de la palabra del Eterno, dice que es una raíz griega que significa agorazo. La palabra redención significa agorazo. ¿Pero qué significa agorazo? La palabra agorazo viene de el agora, comprar. Bien, al mercado, hacer negocios, allí comprar o vender. Bien, mientras vamos a ver los versículos bíblicos, el agorazo quiere decir cuando usted va al mercado, aquí las grandes mamás van al mercado, bendito sea el Señor, agarra su bolsita, mete su plata y va pensando qué encontrar más barato o qué encontrar en el mercado para comprar. ¿Cuántos van al mercado sin plata? No va al mercado, porque sabe que no va a traer nada, salvo que tenga que encontrar a alguien. Entonces la palabra agorazo quiere decir ir al mercado y ver qué hay en el mercado. Esa es la primera palabra por redención. Ir al mercado, ver con un dinero en el bolsillo, pero no comprar todavía, solamente a ver y separar lo que tiene que comprar. Dale, por favor, a los textos bíblicos. Vamos a ver aquí, Mateo 14:15, dice, al atardecer se le acercó a sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado. Cuando él estaba con ellos predicando, le estaban con hambre. Y le dice, ya se hace tarde. Sus discípulos dicen, Señor, despídelos para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. ¿Estaban con qué? ¿Cuándo están con hambre? ¿Cuándo están con hambre? Para que le escuchen. ¿Cuándo están con hambre? No, más fuerte. ¿Cuándo están con hambre? Amén. No le van a servir si usted no dice amén fuerte, porque entonces la cocinera van a aprovechar más rápido, pues están con hambre. ¿Cuándo están con hambre? Amén. Ahora sí. Entonces dice la palabra, este es un lugar apartado, y dice, ya se hace tarde. Los discípulos decían, Señor, despide a la gente y que ellos vayan a agorazo. Ellos compren, ellos rediman algo de comer. Esa palabra redimir, comprar, ellos tenían que ir a las tiendas con dinero para comprar pan. Pero qué bueno que el Señor no lo dejó que ellos se vayan a las tiendas, sino que Él mismo hizo que se sentaran de 50 en 50, de 100 en 100, y Él multiplicó el pan. ¿A su nombre? Gloria a Dios. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Amén. Vamos al siguiente. Corintios. Encontramos otra vez la palabra agorazo y dice, porque habéis sido comprados. Escucha otra vez, agorazo. Alguien compró, alguien separó un dinero porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en mi cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque alguien me compró. Alguien pesó un precio por mí. Corintios capítulo 7, 23 dice, por precio fuisteis agorazo. Otra vez, redención. Dice, por precio fuisteis comprado. Yo fui comprado. Alguien me compró a mí, alguien pagó un precio por mí, alguien fue al mercado a ver por mí cuánto valía yo. Esa palabra, agorazo, quiere decir comprado. Voy de compras. Y dice, no os hagáis esclavos de los hombres. A su nombre, gloria. Bien, vamos a agorazo, seguimos el siguiente. Ahora tenemos una segunda palabra. Usted dirá que están hablando acá griego, pero vamos a ir al final. Exagorazo es otra palabra que significa redención. Sin embargo, este es el precio pagado. Señora, ¿cuánto cuesta esta papaya? 15 soles. Se lleva su casa. Y se encuentra otro lugar. Señor, voy a lavar mi carro. 12 soles. Gracias, ponte chido. Oye, disculpen, amén. Para poder entender lo que estamos hablando. Señora, ¿cuánto está su ceviche? Este es chiclayano y bueno. 20 soles. Ah, no, gracias, voy al de la esquina. Gracias. No puedo. Entonces, el hexagorazo era el precio. Ya vi que voy a comprar. Ahora me voy con el precio.
para ver qué cosa voy a comprar y a quién le voy a comprar. Dice comprar fuera, eso significa exagorazo. Específicamente un esclavo con vistas a otorgarle la libertad. A alguien tenían que otorgarle la libertad. Gálatas capítulo 3, 13 y 4, 5 dice: liberación dado por el Mesías a los judíos mesiánicos con respecto a la ley y su maldición. Efesios 5, 16, Cali, por favor. Dice: Cristo nos exagorazó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hablando de Cristo, también un dinero, dice, nos compró, nos exagorazó de una maldición. ¿A quiénes? A alguien, a una mercadería, a alguien que quería comprar. Gálatas 4:5, para que redimiese, para que exagorase, para que llevara dinero y comprar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué dijimos antes? La adopción. ¿Alguien es adoptado aquí? No, todos son hijos legales, ¿verdad? ¿Alguien quiere ser adoptado? ¿Nadie? Amén, yo sí. Digamos, Lutro, tercera palabra de la escritura que dice redención. Acuérdense del primero, del activo legal. Libertar como recepción de un rescate. Lutrón significa rescate. Significado de liberar mediante el pago de un precio de rescate, redimir. Lucas 24, 21, Caleb. Se le metió el examen. En Tito, ahí está. Pero nosotros esperamos que Él había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, es ya el tercer día que se ha acontecido. Nosotros esperábamos que Él iba, dice aquí la palabra, de redimir. Él iba de traer un precio. Siguiente, Caleb. No, ¿qué pasaste? El siguiente. Tito, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Otra vez dice la palabra redimirnos. Lutro fue con un dinero para comprar a alguien. El siguiente, Caleb. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera. La palabra rescatado es redención. De vuestra manera vana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptas, como oro o con plata. Otra vez dice, fuiste rescatado, sabiendo que fuiste rescatado. Siguiente, Caleb. Bien, aquí me quedo con esta palabra, apulutrosis o pulutrosis. ¿Qué significa esta palabra? Rescatar, llevar, lo comprado, reclamar lo suyo. Bien, usted se va al mercado, va con su dinero en el bolsillo, usted ve lo que va a comprar. Entonces don Emeterio va y dice, yo quiero hacer un cordero, un seco de cordero para toda mi familia. Y se va a ver un cordero, lo vio y dijo, ¿cuánto cuesta? 80 soles, ya regreso, se va, junta a toda su familia y le dice, ¿qué muchachos para que comernos un seco de cordero? ¿Cuánto vale? 80 soles, 20 tú, 10 tú, 5 tú. Y ya tiene dinero, 80 soles. ¿A dónde tiene que ir ahora él? Al mercado. Entonces él va al mercado y entonces paga. Primero hizo el agorazo, el exagorazo, el lutró, que es el dinero pagado. El lutró es hasta el dinero pagado. Ya pagó. ¿Ahora qué espera? Señor, un ratito voy a traerme un taxi porque no me puedo cargar. Ese animal le paga. ¿Verdad? Ya lo pagó, ya lo separó. Ya lo vio. Ya sacó el dinero. Ahora falta ¿qué cosa? Recogerlo. Eso significa apulutrosis. Llevarse lo que él ha comprado. Llevarse lo que él ha depositado. Llevarse lo que él ha libertado. Y le exige a esos jueces, le exige a esos vendedores, le exige a esos tenedores, devuélveme lo que es mío porque yo te lo pagué. Apulutrosis. Es mío ya, no es tuyo, aunque esté en tu mesa. A su nombre, entonces liberación a cambio de un rescate, liberación de un tormento contra el pago de alguien. A su nombre, gloria. El preso que está en la cárcel, ¿qué quiere? Que alguien pague una fianza para salir. Ese hombre dice, llámame abogado, no tiene abogado, no importa, vende los pollos, pero
que alguien pague una fianza. Hebreos 11:35, vamos a ver esta palabra. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, hablando que las mujeres recibieron a sus esposos. ¿Saben por qué? Porque a estas mujeres, sus esposos los mataban. Pero estas mujeres, en esperanza, sabían que algún día esos esposos iban a resucitar. Mas otros fueron, o sea, cuando estamos hablando de las mujeres, quiere decir que a sus esposos los mataron. Dice, mas otros fueron atormentados. O sea, en una cárcel los seguían atormentando. No los mataron, los seguían atormentando. Dice, no aceptando el utro, el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección. ¿Sabe usted que San Pedro lo clavaron boca abajo? Ese hombre murió para llevar adelante el depósito que le han puesto en su corazón. San Pablo, el apóstol, fue decapitado. Un hombre le pregunta y le dice, amado hermano Pablo, ¿no tiene usted temor a la muerte? Y este hombre agarra y le dice, así tuviera 1000 cabezas, las 1000 cabezas, se las doy a mi verdugo para que me las corte por el favor de mi Señor Jesús. A su nombre, a su nombre. Bien, el siguiente texto, Hebreos 9, 12, 15, es uno de los textos más importantes de nuestra historia. Y dice así, y no por sangre de machos cabríos. Vimos en el primer video cómo cortaban a los animalitos, le cortaban la cabeza y dejaban derramar su sangre para que el pago del pecador caiga sobre ese cordero y no sobre la persona. Sin embargo, dice Hebreos, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna. Eterna redención. Lutro es mío, me lo llevo. Por la eternidad es mío. Dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Hablando del rito de los gentes en Israel. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire, antiguamente, si usted y yo siguiéramos bajo esa ley, usted tendría que comprar o una becerra, gloria al Señor, la hija de un toro o de una vaca, y tenía que traerlo a un templo para ofrecerlo y tenía que sacrificarlo. De repente tenía que traer un cordero o una oveja para que la puedan sacrificar, y usted ponía su mano sobre ese animal y su pecado literalmente pasaba a ese animal, y a ese animal tenía que sacrificarlo. Esa era la muerte por transposición de pecado, literalmente. Era un rescate que hacían por la sangre, como lo vimos en el primer video. Pero acá dimos cuánto más la sangre, no de una becerra, no de un cordero humano, de un cordero animal, sino de un cordero humano. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice aquí la palabra, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció. Asimismo, sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por este mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de una herencia eterna. Siguiente capítulo. La venida del Hijo del Hombre. Le dije hace poco. Él viene a reclamar lo que ya pagó. Él viene a reclamar. Ahora le voy a trasladar, antes que me siente acá, el Señor Jesús, al quien usted conoce como el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Redentor de nuestra historia, vino a esta tierra. Acuérdense del principio, Adán y Eva fueron lanzados, aunque para algunos les parece esto una historia y una fantasía. Vaya a ver qué relación tiene con nuestra vida diaria. Aunque estos hombres fueron lanzados fuera, pero el pecado de estos hombres nos alcanzó a todos. Y por eso todos morimos. Y tenemos una sentencia de muerte. Y como Dios es justo, Dios demanda la muerte del hombre pecador. ¿Sabe usted eso? Dios demanda la muerte del pecador.
la ira de Dios cae sobre el pecador. Por eso, como Dios es justo, le dijo a estos hombres, yo necesito que ustedes ofrezcan animales. Y que estos animales caigan el pecado y mueran. Yo sé que muchos lo han hecho. ¿Se acuerdan del huevo? Está asustado. ¿Se acuerdan del huevo? ¿Verdad? Agarran su vaso, lo golpean, lo abren. Está asustado y bien asustado. ¿Se acuerdan? Eso es brujería, ¿verdad? Brujería. La gallina negra, blanca, azul o verde, también es brujería. Tercer punto, el cuy. ¿Saben del cuy también? Amén. Los que han practicado el cuy pueden saber. No para comerlo, sino para pasarlo por el cuerpo. Todo el cuy, todo el cuerpo. Lo abren al cuy y le miran el hígado y las vísceras. Sí, te han hecho mal. Hay que... Gloria al Señor. ¿Qué es lo que pasa? Algo sincero. Cuando a usted le pasan el huevo es un ser vivo. La naturaleza de ese aire, de ese mar, nosotros le tenemos otro nombre, pasa al huevo. Y una vez que pasa al huevo, ahí queda. Porque es una transposición de uno a otro. Lo que pasa con la gallina, cuando le pasa a la gallina, es una transposición de aquí hacia la gallina. Se abre la gallina y ahí está. Lo que le pasa con el cuy, lo que le pasa en el cuy, pasa al cuy, lo abre y ahí está. Muy bien. Antes que el hombre entienda esto, Dios preparó a un cordero para que el pecado del hombre pase a ese cordero. Y ese cordero tenía que morir degollado. No podía quedar vivo. Ese cordero tenía que morir por causa del pecado del hombre. La ira de Dios estaba sobre el hombre. Entonces Dios necesitaba que alguien pague, derrame su sangre por el pecado. Ese causante tenía que ser un hombre. Pero como no era el hombre, tenían que traer un cordero. Y ese cordero lo sacrificaba y su sangre era derramada. Por eso usted cuando parte el pato, tiene que meter la sangre ¿a dónde? A la tierra, no la debe comer, a la tierra. ¿Sabe para qué? Para la tierra reciba la sangre de ese animal que usted lo está comiendo. No se lo debe comer usted, porque la sangre es señal de redención. Ese pato va a ser para su vida. Así que ese pato tiene que comerse, la tierra tiene que comerse su sangre, porque usted se lo va a comer. Y si usted se come su sangre, tengo un terrible contacto del pollo y todos los animales. Bien, no me vas a dejar. Entonces la palabra dice: entonces habrá señal en el sol, la luna, las estrellas y la tierra, angustia de la gente confundidas a causa del barnido del mar y las olas. Esto habla del último tiempo, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Mire que la ira de Dios van a venir sobre la tierra, quiera usted o no quiera usted. Solamente hay un lugar, solamente hay un conducto legal, hablando de Dios, no del conducto legal de la tierra, porque usted puede ser un tremendo criminal y usted se va a cualquier penal. Viene un hombre, viene un fiscal perverso y usted le da un soborno y ese fiscal lo saca a usted. ¿Usted ha visto la noticia? 30 millones de dólares, 5 millones de dólares, 25, 50,000 soles. Y todo lo que pasa y todo lo que vuelve. Esto es en la tierra. Pero nadie podrá sobornar a Dios. Nadie podrá pagarle a Dios para decirle: sácame libre. Nadie puede pagarle a Dios por su pecado. El hombre tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza. Así que su cabeza tiene que ser cortada y su sangre tiene que ser vertida en la tierra. Eso es la justicia de Dios. Qué terrible, ¿verdad? No lo sabía, ahora lo sabe. Ni el huevo, ni el cuy, ni la gallina pueden hacer eso, ni siquiera el cordero. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube, con poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas a los que han sido comprados. Exagorazo, Lutro, porque mi rescate, ¿qué dice? El que pagó por mí me viene a llevar. El que pagó mi rescate me viene a hacer una redención, no solamente de esta muerte, sino de la eterna, por siempre. Todos los que se mueren no se van al cielo. Eso es falso. Hay un camino para el hombre. ¿Será duro esto?
si yo no le digo la verdad, usted algún día se encontrará con esa realidad y me va a decir por qué no le digo. Agorazo, ex-agorazo, lutró, y dice la palabra, apuritroso. El primero lo vine a ver. Cuando usted se redime, cuando usted se arrepiente, él dice, muy bien. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, él dice, yo tengo un precio por ti. ¿Por qué no lo siento? En la cruz del Calvario. Pero eso sí, tienes que dejar tu mala vida. Tienes que arrepentirte del pecado. Porque con el pecado no entrarás. Usted no se puede comer un pato lleno de sangre, no lo puede hacer, tiene que sacarle la sangre. Así el pecado tiene que caer al tierra y el hombre queda libre. ¿Me está escuchando? Usted no puede sancochar un pato con todo y sangre, tiene que degollarlo. No se puede comer un chancho con toda la sangre, tiene que degollarlo. ¿Sabe por qué hizo eso Dios? Una señal de que cada vez que usted derrame sangre, caiga a la tierra y pague derecho de muerte. ¿Sabe usted por qué duerme? Llega la noche y usted dice, no, estoy cansado, duermo. La vida nos dice que cada vez que vamos a dormir es un preludio de que cada vez que voy a dormir, cada vez que voy a morir. Usted duerme, usted le dice a la vida, así vas a morir. Usted duerme y que no se duerma porque si no está muriendo. ¡Aló! Despiértese porque usted se va antes después. Entonces la palabra dice que cada vez que dormimos, cada vez que morimos. Pero ahí no camina la historia. Al día siguiente viene la luz, entra por la ventana, algo pasa con mi cerebro, se despierta y usted se levanta. ¿Usted cree que esto es casualidad? No, Dios lo puso en la eternidad del corazón del hombre para que le diga, hay una muerte, hay una resurrección. Hay una muerte, hay una resurrección. Hay una muerte, hay una resurrección. Hay una muerte, pero también hay una resurrección. No te quedes con la muerte. Yo quiero verte en la resurrección. A su nombre, gloria a Dios. A su nombre. La palabra no se puede equivocar. Hasta el mismo hombre. ¿Sabe usted que cada vez que un hombre y una mujer se juntan para tener intimidad que parece vergonzoso? No es vergonzoso, porque usted hace YouTube y ve lo que quiera. Con sus hijos tengan cuidado con realidad. Y termina peor. Cada vez que una mujer y un varón se juntan, así, ese pedazo que le sacaron, usted lo juntaron y se vuelve uno. El hombre no fue dos, el hombre fue uno, el hombre lo partieron. Le sacaron una mitad y le dijo, bueno, esto se llama varona. Cada vez que te juntes con tu mitad serás uno. Cada vez que te separas serás dos. Cada vez que te juntes serás uno. Cada vez que te separes serás dos. Cada vez que te juntes serás una sola familia. Cada vez que el hombre haga eso, estará declarando, confirmando lo que Dios hace en su eternidad. El cielo y la tierra se van a juntar. Dicen que algún día el hombre se presentará delante de Dios. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantaos vuestras cabezas porque vuestra redención está. ¿Cuántos quieren ser adoptados? Amén. ¿Cuántos quieren ser adoptados? Amén. Ahora sí quieren ser adoptados. ¿Ves? Ya somos más. Siguiente. Acá hay un texto más. Mire, Romanos, hablando del apóstol San Pablo a los romanos, ¿para qué he venido dicho? Esto le puede salvar la vida. No solamente de esta tierra, sino por toda su eternidad. Esto no es religión. Esto te hace. En todo lo que usted hace, en todo lo que usted tiene, Dios puso un propósito. Si usted nunca haya leído la Biblia, cada vez que duerma, el Señor le va a traer un mensaje a su vida, explicándole y hablándole por qué función. ¿Sabe por qué se forma un tumor en el cuerpo? Alguien se ha puesto a pensar en eso. Algo no está bien, ¿verdad? ¿Sabe lo que dicen las células? No quiero llevar sangre, no quiero llevar sangre. Se junta uno. ¿Y qué haces ahí? No quiero llevar sangre, no cansé. Yo también, van dos. Sigue la misma vena. Oye, ¿qué haces? No quiero llevar sangre, no cansé. 3, 4, 5, se siguen hinchando. 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20. Ya no trabaja el cuerpo. 50 rebeldes en un pedacito de vena no han querido trabajar. Se volvió un tumor maligno. En la tierra los hombres no quieren hacer la obra de Dios. No le quieren obedecer a Dios, se vuelven rebeldes. Dios les llama así rebeldes porque no quieren llevar la vida a los demás, sino muerte. El pecado es muerte. La gracia es vida más. Cada vez que el hombre tiene esos males, en realidad que su cuerpo está mal. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un cuerpo y algún día miles y millones de personas vivirán en un solo cuerpo. Dios y los hombres, en una sola naturaleza. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Nos votaron
lo destituyeron de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, que es en quién? En Cristo. La redención, ¿se acuerda? Mediante el lucro. Si Él ha pagado, Él vino a rescatar. Si Él no ha pagado, Él no lo viene a llevar. Si Él lo miró, entonces Él dirá, agorazo, exagorazo. ¿Verdad? Lutró. La polidrosis. Esto es mío. Ven. Si no se queda. Siendo justificado gratuitamente, que es en Cristo Jesús, en quien puso como propiciación, dice, por medio de la fe, en la que dice, sangre. Solamente su sangre tiene poder. Solamente la sangre tiene poder para liberar. ¿Sabe por qué hay muerte en un solo lugar, en una sola esquina de una pista? ¿Se puede pensar? 15 rutas. Se va a otra esquina, 20 rutas, en el mismo lugar. ¿Se puede pensar? Vaya manejando. O vaya de repente en la pista, mirando el ómnibus. La curva del diablo, la curva del tío, la curva del primo, del familiar, de todo, pero hay un solo lugar donde siempre hay muerte. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sabe por qué? El mar pide sangre. Una fábrica cuando la están construyendo pide ¿qué? Sangre. Una mina cuando la están abriendo, ¿sabe lo que pide? Sangre. Un puente cuando empiezan a construirlo, ¿sabe lo que pide? Sangre. Una zanja para poner gas, agua, desagüe, luz, ¿sabe lo que pide? Sangre. Esta tierra pide un rescate. Sangre. Por eso que el Señor Jesús dijo, yo te pago. No reclames. En su nombre. Eso es la naturaleza. Y dice aquí la palabra, siendo justificado mediante el lutro, mediante la redención que es solamente en una persona, en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. ¿Quién? Los pecados pasados. Querido hermano, querido amigo, querida familia, si nosotros partimos de este lugar, créame que vamos a encontrar cara a cara con Él. Y usted tiene que tener un precio por su cabeza. Si no la tiene, usted tiene que dar que pagarla por sí mismo, aunque le parezca. No sabe que hay cielo, no sabe que hay tierra. Duerma y sueña. El sueño es parte de la naturaleza que nosotros no podemos tocar mientras estamos vivos. El sueño es la naturaleza interna de nuestra naturaleza espiritual que no podemos entender. Échese a dormir un rato y va a ver que usted va a soñar y dice, oye, pero yo estoy ahí, vuelo y camino y corro, me quemo, me sonco y todo lo demás. Esa es una vida espiritual que el hombre no conoce. Que lo conocerá en el sueño aquí, pero en la muerte conocerá verdaderamente qué es eso. Y créanme, de ahí usted no puede regresar así lo que quiere. ¡Despierta! ¡Despierta! Demasiado tarde. De ese sueño, nadie regresa. Del sueño de la casa. Por eso que usted cuando se queda dormido, alguien lo puede despertar. Le está despertando, ¿sabe por qué? Para que tenga paciencia y tiempo. De que todavía no despierta tierra. ¡Ah! Menos mal que era un sueño. ¡Menos mal que era un sueño! Pero quiero decirle que hay un sueño para siempre. Que esté libre y salte, nadie lo puede pasar. El que está aquí pagó un precio por ese salto y ese tiempo. Para que usted tenga una eterna redención. ¿Vale? Amén. La gracia es la gracia. Ese es el motivo de que el Señor Jesús vino a esta vida. Esto es propiciación. Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, hay nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos dos maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional, es como el vandalismo. Y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno. Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo,
Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros, pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado, pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio, donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos. ¿Se dieron cuenta? Seguían matando animales y el hombre seguía siendo humano. Y seguían matando y se cansaron de matar tantos animales. Dios se hizo hombre y vino a esta tierra para caminar, comer, andar como cada uno de nosotros. Sintió lo que mismo usted sintió: frío, calor, tormentas, lluvia en esta tierra. Él vino a vivir su propia naturaleza. Usted algún día puede vivir en el ritmo y la gracia de su eternidad, pero Él vino a la tierra y se hizo hombre. Y se vino a esta tierra para ser hombre, para pagar. El hombre tenía que ser santo, puro, sin mácula. No podía ser un hombre. ¿Se acuerda de Noé? Dice que Dios halló gracia en Noé. Noé construyó el arca. Se quedaron 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Pero cuando ellos salieron del arca, volvieron a cometer pecado, volvieron a cometer maldad. La maldad seguía en el hombre. Dice que empezaron a hacer una torre muy grande y le llamaron Babel, confusión de lengua. Y ellos querían llegar al cielo, ellos querían alcanzar la gracia. Como algunos quieren alcanzar la gracia solamente por diferentes caminos. Dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es su camino de muerte. Hermano, no porque yo sea un creyente, no porque yo sea un evangélico, no porque yo lleve la escritura me voy a tomar el cielo. A mí no me competirá. Soy un evangélico. La escritura dice que uno de ellos es un camino de gracia, de voluntad, de fe a esta palabra para vivirla. Si usted cree esta palabra, dice la escritura, si usted cree, dice, no mentirá. Si usted miente, usted está negando la fe. Y si está negando la fe, está negando todo lo que le ha hecho con su vida. Hermano, no solamente matar, no solamente odiar, no solamente quitar, no, todo aquello que se infringe esta palabra divina, estamos negando la fe. Pero qué bueno, Él ha ofrecido su sangre para que usted pueda pedir su cambio. Usted diga: Señor, transforma, cámbiame, renuévame, regenérame, Señor. Yo quiero que tu sangre, que es limpia, pura, santa, haga algo en este corazón perverso. El hombre es perverso desde que nace. Mientras tiene estado de inocencia, el hombre está en un claustro. Pero cuando el hombre empieza a caminar después del estado de inocencia, el hombre se vuelve perverso y malo. Viene un niño hoy, viene una niña hoy, han perdido su edad de inocencia y se van pervirtiendo. Porque en el corazón del hombre hay perversidad. Usted no se va a ese lugar de gracia porque usted tiene un nombre y tiene una religión. No, usted se va, ¿sabe por qué? Porque usted es un comprometido de querer hacer la voluntad del Eterno. Créame, que ninguno de nosotros podemos pagar por esta naturaleza, por esta carne. Solamente hay un precio limpio,
sin sangre. Así se aviente de la montaña más alta y se cuelgue como Judas, ese sacrificio no valdrá ni un centavo. Solamente vale uno. Y aquel que se inmoló en una cruz y derramó su sangre por unos pervertidos hombres terribles, condenados para siempre. Dios se cansó de traer ovejas para el matadero y dijo, como ya no hay ovejas, yo me convertiré en una oveja para ser el pastor de Jerón. El Salmo 23 hace poco y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Usted quiere que Él sea su pastor? Si Él dice que Él sea su pastor es porque usted quiere ser su oveja y las ovejas no oyen a su pastor. Y si usted oye a ese pastor, tiene que oír lo que Él quiere de usted, y usted se aparte de la maldad, que usted deje lo malo, lo perverso, porque este mundo está lleno de maldad. Es cierto, nadie lo va a limpiar, es personal. Así como dijo un pedacito de sangre limpia el lugar, usted puede limpiar su casa. Usted va trayendo luz a su hogar si usted empieza a hacer la voluntad de Dios. No por ir a una misa, no por ir a una iglesia, sino porque usted quiere abandonar el pecado. Y Dios, por medio de la gracia, mediante su Hijo amado, derramó su sangre, pagando para su rescate. Créanme que muchos nos encontraremos tal vez en un lugar que no quisiéramos ver. Pero créanme que muchos se encontrarán en un lugar viviendo para siempre. Tal vez para usted una fantasía o una noche de cenicienta. Pero algún día cuando nos encontremos en el primer lugar o en el segundo, recién hablaremos como Adán y Eva. Y a veces yo te dije que no comieras ese fruto, ni de lo que estamos. Amigos, Dios es bueno, pero más que bueno, Dios es justo. Y no le va a pasar por alto, como dijo Hechos 17:30. Dios ha pasado por alto, dice, los tiempos de los pecados de los hombres. Pero ahora demanda que todos se arrepientan. Yo no quiero decirle a usted que usted venga y diga ahora, por favor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. No, usted tiene que tomar una decisión de abandonar el pecado. Y usted tiene que tomar una decisión. El camino está trazado. De que usted quiere seguir y que Él haga un milagro. Porque mientras estemos en esta tierra, Él nos va a regenerar hasta su perfección. Eso se llama salvación. La salvación, ¿sabe qué cosa es? El apostosis. Él vendrá, salvación, redención. Él vendrá a llevarse lo que es suyo. Perseveraste hasta el final, tú eres mío, ven para acá. Perseveraste hasta el final, ven. Con esto termino. Un hombre estaba en un lugar y este hombre estaba condenado a muerte. Su padre se moría y le dice a su rey, le manda una carta y dice, rey, por favor, mi padre se muere, quiero que usted me dé un salvoconducto, solamente quiero un mes para ir a ver a mi padre. Lo entierro y regreso a la cárcel. Y el rey se empieza a reír. Yo no te voy a dar libertad ni salvoconducto, porque si tú te vas, estás libre, nunca más regresas. Si encuentras a alguien que se puede quedar en tu lugar, sale. Y se empezó a reír el rey. Buscó a sus amigos. Ninguno quiso quedarse. De repente se va y nunca más regresa. El que estaba limpiando la celda lo escuchó llorar. Dijo, padre, yo quisiera enterrarte. No tengo salvoconducto. Este hombre que estaba haciendo la limpieza agarra y le dice, yo me voy a quedar por ti. Este hombre agarra y dice, pero ¿cómo te vas a quedar? No eres mi amigo, nunca te he conocido. Tú eres el que siempre te veo haciendo la limpieza, porque él llevaba el estiércol de todas estas cárceles. Y quieres ser tu reemplazo. Sabes que si me voy tal vez no regreso. Y a ti te toca la horca. Me quedo. Solamente cumple tu palabra. Mandan al rey y le dice, ¿sabe qué, rey? Hay alguien que se va a quedar en favor de este condenado. El mes que va a salir, él se va a quedar. Dígale a ese hombre que cuando se quede en un mes, y el que está allá no regresa, lo colgamos. Que sea así, rey. Agarró su caballo y se fue. Bien, pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas. La cuarta, llegaste al día número 30. El rey dice, preparen la plaza, porque hoy vamos a tener una ejecución en la plaza de un condenado a muerte, aunque no esté
el que tiene que estar, pero en su reemplazo tendrá que ser ejecutado. Prepararon su sentencia y empezaron a leer su sentencia, salió la gente del pueblo y a este hombre le pusieron la soga al cuello y esperando el caballito para darle su palmazo y lo deje colgado. Mientras estaban leyendo la sentencia y toda la gente estaba, pero qué injusto el rey de sacrificar a ese hombre por el otro delincuente que se ha ido y no regresa. Y cuando terminaron de leer la sentencia, hermano, iba a darle la orden al oficial que le diera el golpe al caballo y lo deje colgado. Cuando de repente ¡se oye! ¡Se oye! Decía la atalaya. ¡Se oye! Venía un hombre a todo valor. ¿Sabe quién era? ¡Alto! Y más rápido. ¡Alto! Era el hombre que había perdido el mes y venía a tomar el lugar de este amigo que no lo conocía, que había decidido morir. Llegó, dijo, basta. Lo bajaron y él mismo se puso la soga al cuello y dijo, adelante. El rey se quedó. Su nombre era María Dios. Dijo, verdaderamente yo te doy la libertad. Tú por quedarte por ese delincuente, no siendo tu amigo, le había ofrecido un mes con peligro de ser condenado. Y tú por ser fiel y regresar. Creo que realmente no merece. Su nombre, gloria a Dios. ¿Sabe usted que alguien vino para quitarle la soga de su cuello? A punto de darle un palmazo al caballo para que lo tuve. Con religión, con Biblia, con lo que tengamos, seremos colgados. Hubo un hombre que derramó una sangre. Y es un precio de mucho valor. Si usted desprecia esa sangre, créame que no hay nada que no pueda hacer. A rescatar su alma. El hombre tiene un derecho de salvación. Si usted rechaza esa salvación, usted estará caminando todo el tiempo de su vida con una soga al cuello. Vamos a comenzar. Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Para siempre es su misericordia. No voy a pensar que yo soy un hombre perfecto mientras esté en esta tierra. Mientras esté en esta tierra, también mi vida peligra. Mientras esté en esta tierra, mi vida también puede pasar cualquier cosa. Pero lo único que puedo necesitar es que la gracia de Dios me ayude a ser un hombre fiel mientras estemos aquí, porque sabemos que lo que hay a nuestro alrededor son muchas cosas que ocurren. Pero créanme que tenemos un abogado que nos puede ayudar. Si usted se arrepiente de sus pecados, no es que usted venga aquí y le diga, Señor, perdóname. Usted agarre su cuarto, agarre su casa, agarre el parque, agarre el cerro, agarre su carro donde esté y dígale, Señor, perdona a este pecador. Merezco como morir, Señor. Por todo lo que he hecho merezco morir. Señor, pero tengo una familia. Tengo unos hijos, Señor. Yo quiero que ellos también me conozcan. Y que tú trajiste, Señor, una libertad para ellos. Con una gracia de redención. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te exaltamos, Señor. Te damos la gloria, Señor. Señor, te has mirado a los ojos, sonriendo,
has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi mar junto a ti, buscaré otro mar. Señor,